Este programa es una producción para Radio Anglicana, la voz de la Iglesia, desde el Seminario de San Andrés en la Ciudad de México. Hola, les saluda el reverendo Efrén Velázquez Gutiérrez desde México. En el programa anterior mencionamos algunos de los antecedentes que condujeron a la reforma de la Iglesia en Inglaterra, misma que, como ya se mencionó, no condujo a la fundación de la actual Iglesia anglicana, sino más bien a la restauración de su autonomía, siendo parte de la catolicidad de la Iglesia, pero sin estar bajo la autoridad papal. Así llegamos ahora a ubicarnos en el siglo XVI. Era el año 1501. El rey de Inglaterra, Enrique VII, casó a su hijo mayor, Arturo, con la princesa Catalina de Aragón, hija de los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Este matrimonio significó una alianza diplomática entre Inglaterra y España. Como el príncipe Arturo había caído enfermo, murió 4 meses después de haber contraído matrimonio con Catalina. El rey Enrique VII no regresó a la princesa a España, sino que decidió que sería la futura prometida de su hijo menor, el príncipe Enrique, quien heredaría el trono. En 1509 muere el rey Enrique VII y ese mismo año, al subir al trono, Enrique VIII se casa con la viuda de su hermano con una dispensa especial otorgada por el Papa Julio II. 2 años después, Catalina queda embarazada y da a luz un varón, pero este murió semanas después. Ella tuvo 5 hijos más con Enrique VIII, pero 4 de ellos también murieron, sobreviviéndoles una hija a quien nombraron María. El rey había sido educado en la fe y consideró que haberse casado con la viuda de su hermano había traído como consecuencia el castigo de Dios. Esto basándose en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 21, que dice: si alguien le quita la esposa a su hermano, deshonra a su propio hermano, y los dos se quedarán sin hijos. Bajo esta premisa, el rey consideró que su matrimonio era inválido y comenzó a buscar la anulación del mismo. Clemente VII, quien era el papa en turno, le negó la anulación por cuestiones políticas para no meterse en conflictos con España, pero no por razones teológicas, pues el mismo papa y otros anteriores a él habían concedido anulaciones de matrimonio a otros monarcas del pasado. Enrique estaba desesperado por tener un hijo varón, pues deseaba proveer un heredero para el trono de Inglaterra. Esto era porque en aquel tiempo se consideraba que solo un varón podría proveer un gobierno fuerte y poderoso. Para 1525, una nueva mujer había captado la atención del joven rey. Su nombre era Ana Bolena, lo cual hizo que con mayor razón Enrique VIII deseara anular su matrimonio con la reina Catalina para poder casarse con Ana Bolena. Enrique deseaba que la reina Catalina reconociera la invalidez de su matrimonio y se retirara por decisión propia a un convento. Pero la reina se negó, alegando que creía firmemente en la validez y santidad de su matrimonio. Como el Papa se había negado a conceder la anulación matrimonial, Tomás Cranmer, quien después sería designado arzobispo de Canterbury y responsable de la creación del primer libro de oración común, junto con Thomas Cromwell, aconsejaron al rey diciéndole que ni el Papa ni ningún otro prelado tenían por derecho divino poder de jurisdicción sobre ningún reino de la tierra en asuntos civiles. En 1533, Tomás Cranmer es designado arzobispo de Canterbury. Se anula el primer matrimonio del rey para poder casarse con Ana Bolena
con la que tuvo una hija llamada Isabel, y se promulgaron varias actas en Inglaterra que mencionaban lo siguiente. Número 1. Se prohibieron los nombramientos eclesiásticos hechos por el Papa. Ningún obispo ni otro ministro podían ahora ser nombrados por el Papa para las sedes inglesas. Número 2. Se suprimió el pago de todos los ingresos que una diócesis inglesa pagaba por su obispo a la sede de Roma. 3. Se declaran nulas todas las dispensas concedidas por el Papa y se suspendió todo el pago de impuesto a Roma. Número 4. Se promulgó el Acta de Supremacía, en donde se afirmaba que el rey de Inglaterra era la cabeza de la Iglesia en esa nación, aunque los obispos añadieron una cláusula que decía, pero hasta donde la ley de Cristo lo permita. Y 5. Se promulgó el Acta de Abjuración, que decía, el obispo de Roma, popularmente conocido como el Papa, no tiene por derecho divino mayor autoridad en este reino de Inglaterra que cualquier otro obispo extranjero. Así se completó la ruptura canónica entre la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia de Roma, pero todavía continuó existiendo la comunión sacramental entre ambas. Tiempo después, en 1536, Enrique VIII se divorcia de Ana Bolena, enviándola presa acusada de alta traición a la corona para luego ser ejecutada. El rey vuelve a contraer matrimonio con una mujer llamada Jane Seymour, con la que finalmente tiene un hijo varón, a quien llamarían Eduardo. En el tiempo del reinado de Enrique VIII, hubo algunas innovaciones litúrgicas en la Iglesia que es importante considerar. Primero, se tradujo la Biblia al inglés en el año de 1539. Esto para uso personal, pero nunca para ser discutida ni analizada en público. Las Biblias se colocaron fuera de los templos o a la entrada de los mismos para que aquellos que pudieran leer pudieran beneficiarse de la lectura de la misma, pero nunca para ser discutida. Número 2. Se concedió permiso para hacer una lectura bíblica en inglés, pero no en la Eucaristía, sino en los oficios de oración diario. Esto en 1543. 3. Se tradujo la Gran Letanía al inglés en 1544. Recordemos que antes de esta fecha todos los servicios religiosos eran conducidos en latín, y así la Gran Letanía se convirtió en el primer rito litúrgico en ser usado en el idioma del pueblo. El rey Enrique VIII murió en 1547. En el próximo programa continuaremos con nuestra historia del tiempo de la Reforma. No se lo pierdan. Agradecemos al obispo de la Diócesis de México, Reverendísimo Carlos Touché Porter, de la Iglesia Anglicana de México, por su visto bueno y apoyo para la realización de este programa. Agradecemos al equipo de producción de las parroquias de Santa María Virgen y de la Resurrección de la Diócesis de México. Y también, gracias a Radio Anglicana,
por ser un espacio de comunicación común para la comunidad hispana en el mundo, por el cual hemos podido llegar hasta ustedes. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario, en la siguiente emisión de nuestro programa Historia de la Comunión Anglicana. Bendiciones. Esta es Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Descargue nuestra aplicación para Android y iPhone. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Cantad y orad con nosotros, jóvenes de toda la tierra. Cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia.